un poco como continuación a aquel vídeo en el que hablaba de lo que tenías que saber como usuario, como abogado, antes de contratar una IA jurídica, pues un compañero me pasa otra IA, inteligencia artificial para abogados, que yo tampoco conocía y que pues un poco nos vende lo mismo, ¿no? En temas de privacidad, de seguridad, datos alojados en Europa y cumplimiento GDPR, ¿no? Ese reglamento, digamos, de protección de datos europeo. Y como siempre, y como decía en aquel vídeo, vamos a ver la letra pequeña, porque aquí dicen algo bastante contundente. En el FAQ, en preguntas frecuentes, si es seguro subir documentos confidenciales a juris.ai. Y dice sí, cifrado extremo a extremo, alojamiento exclusivo en servidores de la UE, Unión Europea, cumplimiento GDPR verificado. No usamos tus documentos para entrenar modelos propios ni ajenos. Puedes eliminarlos cuando quieras. Bien, como digo, esto que parece tan contundente y tan potente, pues podemos rebatir todas las frases. Cuando rascamos un poquito y vemos la letra pequeña que hay detrás. Entonces voy a abrir una pestaña nueva con la misma página porque me voy a ir a la política de privacidad y vamos directamente a destinatarios y transferencias de datos. Bien. Bien, entonces, como decía aquí, ¿es seguro subir documentos? Sí. Cifrado de extremo a extremo. Bien, esto no es cierto, o no es cierto del todo, porque hay una parte del extremo en la que no puede haber cifrado. Es decir, cuando nuestra pregunta y el contenido de nuestros documentos llegan al modelo de lenguaje, ahí no puede estar cifrado el contenido, el texto, la información, porque si no, el modelo de lenguaje no entendería lo que tiene que responder. ¿Vale? Entonces, hay un extremo, que es el extremo final, del modelo de lenguaje, que, que no tiene cifrado, por eso mismo que he dicho, porque el modelo de lenguaje tiene que entender la información. Y si estuviera cifrada o codificada, no entendería la pregunta que le hacemos y la información que va en nuestros documentos adjuntos y no sabría qué responder. Alojamiento exclusivo en servidores de la Unión Europea. Bien, ¿alojamiento qué? ¿Qué alojamiento? Porque claro, luego vamos aquí y tenemos que encargar de tratamiento, que son esas terceras empresas que a su vez usa Juris AI para ciertas partes del flujo, de cuando hacemos una pregunta, para ciertas partes del procesado de la respuesta. Entonces aquí tenemos con que infraestructura cloud, Supabase, que esto es un alojamiento de bases de datos, se encuentra en Estados Unidos. Es decir, ¿qué hay en Estados Unidos en Supabase? Pues base de datos seguramente aquí esté toda la información del usuario, es decir, toda la información asociada al usuario que hace login con su nombre de usuario y contraseña, todas sus conversaciones, todos sus documentos adjuntos, todo lo que el usuario, digamos, interactúa con la plataforma, está alojado en un servidor de Estados Unidos. Dice, con cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Unión Europea. Bueno, vale, o sea que ya tenemos la primera parte que, bueno, aquí dice alojamiento exclusivo en servidores de la UE, pues no, vemos que no, porque aquí están usando servidores de base de datos y almacenamiento de información y documentación en Estados Unidos. Bien. Servicios de inteligencia artificial, que esto, digamos, es lo gordo, ¿no? Porque cuando usamos un servicio de este tipo, lo que nos interesa es la IA, es decir, que nos dé la respuesta que nosotros queremos. Y aquí usan proveedores de lenguaje de Google o de OpenAI, ¿vale? Que estos servidores, pues, pueden estar en Europa y pueden estar en Estados Unidos, ¿vale? Son servidores de tercero. No dice dónde están, no sé por qué, porque pueden usar, no sé, Google u OpenAI en Irlanda, aunque luego internamente ellos pueden balancear a servidores de Estados Unidos, pero aquí ni siquiera pone la ubicación. Por lo tanto,
esta parte de aquí, cifrado extremo a extremo, vemos que no. Alojamiento exclusivo en la Unión Europea, tampoco. Y bueno, cumplimiento del GDPR, bueno, pues puede ser, pero como decía en mi otro vídeo, estos son cumplimientos o privacidades formales, no sé, un poco etéreas, ¿no? Es decir, yo me interesa la privacidad material. Si tú cumples con algo, sí, pero si luego mis documentos están en un servidor de Estados Unidos y tú ya no tienes control sobre esto, que es lo importante, porque Supabase, esta empresa, pues es la que tiene el control de esos servidores. Es decir, en un momento dado, pues podría acceder allí a los mismos, no sé, o si tiene un requerimiento judicial de Estados Unidos, por ejemplo, pues podrían acceder a nuestra documentación. Y lo mismo pasa con los servidores de inteligencia artificial. Es decir, que están fuera y aquí ni siquiera sabemos dónde están. Pero lo que sí que no sabemos es que no están en servidores propios de Eurisai, es todo terceros. Vale, bueno, luego email y analítica web. Vale, esto es normal. Entonces, seguimos. Dice, no usamos tus documentos para entrenar modelos propios ni ajenos. Bien, esto no lo dicen ellos, esto es lo que dice OpenAI en sus políticas. Dice, ¿por qué esto no lo pueden decir ellos y no pueden afirmar ellos? Porque eh, el modelo de lenguaje que usamos, el motor de inteligencia artificial, no es de Eurisai, es de un tercero, es de OpenAI o de Google. Entonces, esto de que no usamos tus documentos no lo dicen ellos, lo dirán aquellos. ¿Vale? Y efectivamente, cuando se trata de un contrato para hacer inferencia, lo que se llama, para usar esos motores de ChatGPT, de OpenAI o de Google, como digo, cuando contratamos eso para un uso empresarial, para revender o subcontratar, como este caso, en teoría no usan para entrenar los modelos de lenguaje, ¿vale? Pero esto, ya digo, no depende de ellos, ¿vale? Si mañana dice OpenAI que cambio mi política o Google y voy a entrenar cierta parte, pues aquí Yuris ahí no tiene nada que decir, ¿vale? Por tanto, esto no es cierto. O no es cierto que lo diga Yuris ahí. Puedes eliminarlos cuando quieras. Bien, pues bueno, como hemos dicho, vale, ellos tienen contratados con Supabase el servicio de almacenamiento y de alojamiento en Estados Unidos, ¿vale? Pues imagino que su lógica de programación de su frontend, con lo que interactúa el usuario, con su página web, cuando el usuario da a borrar, pues entiendo que sí, que habrá un borrado físico de los archivos en Supabase, ¿vale? Lo que no sé yo si Supabase tiene alguna política de retención, que por temas legales de Estados Unidos lo que sea, pues igual, aunque tú le des a borrar, sí, no está para ti, para poder usarlo, pero igual sí que está internamente durante X tiempo. No sé la política de Supabase y como digo, pues esto tampoco es algo que depende de Eurisai. Sí, ellos habrán programado eh, su web en la que el usuario interactúa para que el archivo se borre. Pero luego lo que pasa en Supabase no lo sabemos. Pero vamos a pensar por un momento que efectivamente sí, que cuando el usuario le da a borrar, la programación de la página web de USAI me manda para que se borre el archivo físicamente. Y Supabase no tiene nada de retención, ¿vale? No retiene datos. ¿Qué pasa? Que eso no es suficiente porque esto solo es una parte, el almacenamiento. Todas las consultas que hemos hecho de los datos, las consultas y consultas relacionadas con documentos que hemos almacenado, se han ido a Google y OpenAI para que el modelo de lenguaje pueda contestar. ¿Vale? Y esto es casi más importante que lo de aquí, porque lo que queremos saber, la pregunta que hacemos, algo, digamos, interno nuestro, algo que ya forma parte de nuestro fuero muy personal, es lo que se manda a Google y OpenAI en relación con nuestros documentos, ¿no? No sé, imaginaos que le pregunto, subo un sumario de un procedimiento penal, bueno, ¿qué participación tiene fulanito? ¿Vale? Pues eso pasa a OpenAI y OpenAI tiene una política de retención de datos de un mes. Por lo tanto, esto que dicen aquí, sí, puedes eliminar cuando quieras, sí, pero eso no significa que tu información ya no esté. Sigue estando en OpenAI, por lo menos que ellos publiciten durante un mes, veré tú a saber qué, está en OpenAI.
Por tanto, es que el problema de estas plataformas es que no tienen el control de la información, la tienen terceros. Así que cuando nos prometen algo tan contundente, pues hay que llevar mucho cuidado, porque esto no es así. No es así. ¿Es seguro subir documentos? Pues no sé qué se entiende por seguro, pero si por seguro se entiende totalmente confidencial, 100% privado, mmm, que el control del documento lo tiene Yuris ahí y el usuario 100%, pues esto no es cierto, ¿vale? Y esto pasa con todas las plataformas de IA, menos con nosotros por nuestra política, ¿vale? Con HAL 9000. Y aquí he hecho yo una infografía, a ver si puedo compartir esta captura, ¿vale? Aquí la vemos. Bueno, la he hecho yo, la he hecho a ChatGPT que me la haga, ¿vale? ¿Dónde van realmente tus documentos en una IA jurídica? ¿Vale? En cualquier IA jurídica. El cliente contrata, tiene su ordenador, tiene sus datos, ¿vale? Y está, en este caso, está en España. Contrata con una empresa de España, ¿vale? Una SL de España, y la función que hace esta empresa, digamos, que es facturarte soporte y poner a tu disposición un panel de acceso, una plataforma que han programado, ¿vale? Pero a partir de aquí, ojo, a partir de aquí, si puedo, a partir de aquí ya se escapa el control de tu información. ¿Por qué? Porque la información del usuario, una vez que la hemos introducido en ese panel de acceso que nos dan, en esa plataforma, pasa, en el caso, por ejemplo, de documentos, a alojarse en este proveedor. En aquel caso era Supabase de Estados Unidos, que puede ser, bueno, puede ser una europea, pues Estados Unidos, pero aquí ya la empresa, esta SL, ya no tiene control. En el sentido de que sí puede enviar, como hemos dicho, su plataforma, una orden de borrado y el archivo borrarse físicamente de este servidor, pero no sabemos si Supabase o la plataforma de alojamiento, el proveedor de alojamiento que sea, tiene una política de retención, ¿vale? Porque el ordenador no es de ellos, entonces no puede físicamente decir formateo o borro, no, el servidor es de otra empresa. Entonces, bueno, este es que puede ser que el propio servidor web aloje documentos o puede ser, como en este caso hemos visto, que puede ser un tercero, además, que haya otra plataforma más que se encargue de almacenar los documentos, ¿vale? Pero que esto, digamos, que sería prácticamente lo mismo. Es decir, escapa fuera de la empresa, ¿vale? La plataforma web y los documentos fuera de la empresa con la que contratamos. Entonces, lo más grave todavía es que cuando yo hago la pregunta junto con la información de los documentos que hemos subido, se pasa al motor de inferencia, que en estos casos es propiedad de OpenAI o de Google o de quien sea. Que esto pues, suele estar en Estados Unidos, puede tener parte de sus servidores en Europa, pero aquí sí que no hay ya nada de control, porque aquí ni siquiera, como aquí podemos decir, borra el archivo físico y no sabemos si esto guarda. Aquí no podemos decir, dar una orden desde la página web de la empresa, decir borra. No, no se puede, no se puede. Aquí fuera. No tenemos control ninguno. Entonces aquí manda OpenAI. Por eso cuando ellos dicen el borrado del archivo, no entrenamos modelos, no retenemos información, bueno, será si esta gente quiere. Será si esta gente quiere. OpenAI o Google o el que sea. ¿Vale? Porque no depende de esta empresa. Esta empresa no puede mandar, con la que tú has contratado, no puede mandar a OpenAI y decirle, oye, bórrame toda la información de este usuario. Cero. Ni retenga, no quiero nada, ni siquiera un mes, como tú dices, nada. Ni entrene modelos. Eso será si yo quiero. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia. Por eso aquí dice pérdida de control directo. ¿Eh? Aquí cambia el control. Control técnico. Lo tiene el proveedor de IA. Es decir, cuestiones técnicas ya. Borrado de retención. Según las políticas de OpenAI o Google. Aquí no manda la empresa con la que contratas. Anonimización. Es decir, porque yo en mi plataforma puedo anonimizar. Aquí, pues bueno, también dependerá a lo mejor del tercero si quiere o no quiere. Entonces, importante, cuando la información pasa al proveedor de inferencia, que es el proveedor de inteligencia artificial, OpenAI, que es ChatGPT, o Google, que es Gemini, la empresa con la que contrata ya no controla directamente lo que ocurre dentro de ese sistema.
No puede imponer por sí misma órdenes técnicas como borra esto, anonimiza esto, no guardes esto, más de 24 horas. No puedes darle órdenes, ¿vale? Eso es fundamental. Vale, ¿y qué ocurre con J9000? Bueno, pues con J9000 pasa una cosa totalmente distinta. Vamos a ver si podemos compartir. Vamos a ver. La misma infografía, pero ahora. Bien, aquí, J9000, ¿dónde van tus datos? Bueno, el usuario contrata con Abogatic SL, Abogacía Tecnológica SL, y sus preguntas, su chat, los envía a, a nuestra empresa, que nuestra empresa también tiene pues, un panel de acceso, igual que cualquier otro panel de acceso. Entonces el cliente contrata, nosotros facturamos y damos acceso a nuestro panel. Bien. Pero a partir de aquí seguimos teniendo el control. ¿Por qué? Porque la página web nuestra, nuestro panel, está alojado en un servidor propio, nuestro. No está en un servidor como Supabase o como Yonos o como lo que sea. No, está aquí, propiedad de Abogatic, la misma con la que el cliente ha contratado. Entonces, la pregunta que envía el cliente se procesa aquí, en esta aplicación que está alojada en esta página web, la web o la aplicación web, y aquí el usuario pues contrata, entra a la plataforma con su credencial y aquí es donde, digamos, el usuario interactúa. Mira, aquí pone base de datos y login, pero esto incluso deberíamos de matizarlo, porque no es así. Nosotros ni siquiera guardamos un historial del usuario. Es decir, el usuario, por mucho que se logue en nuestra página web, si luego vuelve a entrar, no hay una recarga de sus conversaciones, de su historial, de nada. Si el usuario entra y ve que hay un historial de conversaciones, es porque eso está guardado en su navegador. ¿Vale? Es el navegador del usuario el que almacena sus conversaciones. Entonces nosotros no almacenamos nada. Eso ya es como punto de partida. Ni siquiera ficheros, ni siquiera las preguntas del usuario, absolutamente nada. ¿Vale? El usuario lo que puede hacer es, si va a borrar cookies, limpiar el navegador o trabajar en otro equipo, es que puede guardarse físicamente, por ejemplo, en un pendrive, un archivo que contiene esas conversaciones y luego volver a cargarlas, a abrirlas en otro equipo distinto o en otro navegador y continuar con esas conversaciones. Es decir, es el usuario el que tiene el poder y el control de sus datos. Bien, después, alojamiento de documentos, bueno, es lo mismo, hemos dicho que esta fase más o menos es la misma, igual. Servidores de abogacía tecnológica. Cuando el usuario sube un documento, va aquí, a un servidor de Abogatic. Como hemos dicho, no se guardan por política de retención. Cuando el usuario sube el documento y ya se ha procesado, eh, el archivo se elimina físicamente de forma inmediata. Y la parte importante, que es el motor de inferencia. El motor de inferencia, el control lo tenemos también nosotros, Abogatic. ¿Por qué? Porque es nuestro servidor de Abogatic en España el que tiene ese modelo de lenguaje. No usamos un modelo de OpenAI, no usamos un modelo de Google y por tanto no dependemos ni de Google ni de OpenAI, de ChatGPT. Son modelos alojados en servidores propios y nosotros tenemos el control. Control técnico, Abogatic. Borrado y retención, la que a mí me dé la gana. No me puedo decir, como en OpenAI, eh, es que la tengo que guardar un mes o la guardo la que yo quiera guardar. Que, como os he dicho, nuestra política es que no guardamos nada. Puedo anonimizar, no dependo de nadie
y yo aplico mis propias políticas. Como hemos visto en otros casos, las otras empresas no pueden decirle a la empresa del modelo de lenguaje qué políticas aplicar, porque son políticas propias de la empresa. ¿Vale? Entonces, incluso un usuario de HAL 9000 podría contactar conmigo y decir, oye, te ordeno que borres. Yo decirle, bueno, si ya está ya borrado, porque no hay nada. O sea, podría directamente hablar con nuestra empresa y decir, oye, ¿qué hay ahí? Quiero que cero, que no haya nada. ¿Vale? Aunque, insisto, no lo hay porque por programación, en cuanto se sube un documento, se borra y la información para inferencia, la información que usa el modelo de lenguaje para poder responder, eso también tiene una política. El usuario puede darle el botón de purgar en nuestro frontend. A ver si lo puedo compartir aquí. No se ve. A ver si muevo aquí. El usuario, en cuanto pulsa en purgar datos, o cuando el usuario que ha subido un documento borra ese documento, nosotros subimos aquí un archivo, el que sea. Mm, Esto es un chat. En cuanto nosotros borramos el documento con este botón, viene de aquí o viene de purgar datos, el documento, está lleno de información de este documento en nuestro sistema. ¿Vale? Fijaos. Ahora, cuando pone listo para usar, el documento se ha borrado físicamente. Físicamente este archivo ya no existe. Si pulsamos aquí, el archivo además se ha borrado, ha mandado la orden de borrarse. Perdón, no el archivo, sino la información que quedaba en la base de datos para poder el modelo de lenguaje responder esas preguntas que le hacemos, se ha borrado y si pulsamos aquí, pues más de lo mismo. ¿Vale? Aparte, tenemos un sistema de por si, imaginaos que al pulsar aquí algo ha fallado o al borrar algo ha fallado, hay un sistema, un seguro que todos los días a una hora hace un borrado masivo de cualquier adjunto o cualquier tipo de información de usuario que haya podido quedar en el sistema. ¿Y por qué puedo hacer eso? Podemos hacer eso porque depende de nosotros. ¿Vale? La política de detección la manejamos nosotros. Bueno, pues simplemente, al final, bueno, me he extendido más de lo que yo pensaba, pero como continuación a aquel vídeo que hice, mucho cuidado con estas cosas, hay que rascar un poquito más en las políticas de privacidad, ver realmente dónde van nuestros datos, porque por mucho que se nos prometa que cumplimos con X o con Y, hay que ver esa privacidad material, dónde van nuestros datos y si la empresa con la que contratamos tiene el poder, el dominio del dato, una trazabilidad del dato en todo el proceso de pregunta-respuesta del usuario.